les hace un llamado para que se resguarden en casa, por favor. No salgan de sus casas. Queremos que todo el mundo esté resguardado en casa. Saludos, soy Sara Melini, periodista guatemalteca con 10 años de ejercicio en el medio. Hoy les presento la primera edición de Conversando, en esta ocasión con Moisés Castillo desde Guatemala. Para la mayoría de las personas, el año 2020 era el inicio de una nueva década en lo que siempre pensamos sería un cambio en nuestra vida. Algunos hablaban de un salto cuántico en la humanidad. No obstante, para América Central y para el mundo, llegó la primera pandemia de la era digital, que desveló la fragilidad en la que habíamos cimentado la humanidad. En pocos meses mostró la debilidad de los sistemas de salud, educación y de justicia. Ante este cambio repentino, la población volvió la mirada en busca de una información humana y honesta. La pandemia desveló la fragilidad de la verdad de la población que daba a las personas creadas por las redes sociales, y en pocas horas mostró su imposibilidad de generar conocimientos, y sus voces quedaron al descubierto, y las mentiras que ellos nos inundan. Estos meses de confinamiento mundial igual nos han permitido reflexionar que no se trata de que haya nuevos medios de comunicación, sino de la forma en que los ciudadanos se informan y se tienen cómo responder a un paradigma completamente distinto al que eligió hasta hace una década en relación a la forma de informar. En ello tiene que ver que más de la mitad de la población mundial ya nació en esta sociedad tecnológica. Las estructuras de comunicación no estaban preparadas para entender esta nueva forma de pensar. Durante esta pandemia virtual, las redes sociales se convirtieron en médicos, juristas, asesores de bioseguridad, estadistas, creando en poco tiempo un mundo de caos y desesperación que llegaron a extremos de desabastecimiento de insumos médicos y de alimentos. Bastaba que un influencer dijera que el hipocloruro salvaba y miles de personas lo consumían. Mucho se dice que la mentira no tiene límites, así que no está limitada para algunas la libertad de expresión y de información. Por ello, las personas que controlan el poder se vieron obligadas a tomar medidas absurdas. Empezamos a observar un control de las fuentes de información, el descrédito a voces de personas específicas. Muchos se convirtieron en números, los ciudadanos y enfermos en este caso, y pasamos de escuchar ruedas informativas en las que los gobernantes eran las únicas voces autorizadas y conocedoras en temas de la pandemia. No se permitían preguntas y no se permite que los funcionarios especializados hablen. La comunicación al final se está volviendo un monólogo. Esto sucede en toda la región. Guatemala no es la excepción. Hoy por eso queremos hablar con uno de los periodistas que tiene años de experiencia cubriendo desastres naturales, violencia, temas de narcotráfico, y que hoy ha estado en las primeras líneas buscando contar cómo se vive la pandemia en Guatemala, y que junto con otros colegas forman parte del programa Riesgo Cruzado. Sus historias pueden ser seguidas en hashtag COVID Riesgo Cruzado. Démosle la bienvenida a Moisés Castillo. Moisés, mucho gusto. Hola Sara, qué gusto saludarte, y a Carlos en esta forma nueva de comunicarnos. Así es, Moisés. En esta oportunidad quisiera comentar un poquito contigo, hablar, más que todo que me cuentes de esta experiencia, ¿verdad? Inicialmente, Moisés, dime tú, ¿cuál es la diferencia que has sentido de dar una cobertura a un fenómeno con las características que tiene el COVID? Nunca me había encontrado en una situación en donde alrededor del mundo solo existiera un tema. En este caso, la pandemia del COVID-19. Nunca lo había visto, tiene un sabor diferente. Esto que tú haces una fotografía aquí en Ciudad de Guatemala y una fotografía similar la toman en Buenos Aires, en Ciudad de México, en
Madrid, en París. Entonces, creo que es la primera noticia global que hace que todos los que nos dedicamos al periodismo nos enfoquemos en un tema único. Eso ni siquiera me lo imaginaba. Si me hubieses dicho que esto iba a pasar 6 meses, te hubiese dicho... ¿Qué es lo más impactante que te ha tocado cubrir para enfrentar un riesgo desconocido anteriormente? Porque esta es la primera pandemia que nos toca vivir. De quiebre, como podríamos decirlo, entre los riesgos y salir a cubrir una nota en el COVID-19 es que, a diferencia de todas las otras cosas que hago, acá es tu familia la que te acompaña a hacer la cobertura. La gente que te rodea prácticamente está contigo, como dice el texto, como dicen los textos, en la primera línea, porque si yo... me infecto, si yo doy positivo, lo más seguro es que la gente que habita conmigo también lo esté. Y ese riesgo de trasladarle las consecuencias a la gente que más querés, lo hace que todo lo que tenga que ver con COVID lo mire de una manera diferente. Pero en Guatemala también hay zonas peligrosas, estamos hablando de violencia social y que también son zonas de riesgo de COVID. Ayúdanos a entender un poquito cómo se lidia con estos dos riesgos. Bueno, mira, te lo planteo así. Para ir a las zonas que son peligrosas, a barrios difíciles, con los años de experiencia uno va creando sus mecanismos de estar alerta, sus mecanismos de defensa, a identificar cuando los riesgos sobrepasan la supuesta normalidad y poder entrar y salir de un lugar complicado. Eso con los años aprendimos a manejarlo, pero hasta acá todavía yo te digo que no estoy 100% seguro que esté haciendo lo necesario para cuidarme del COVID. Entonces, si fueran en porcentajes, yo te diría que estar en una zona de riesgo me crea un 30% de temor o de alerta, y un 70% es el COVID. Es algo que está en todos lados, ¿no? Que me acompaña desde mi casa hasta el lugar de la asignación y de regreso. Entonces, al riesgo que ya supone hacer periodismo en Centroamérica, esto lo vino a trastocar todo. Sumado a esa pregunta, la siguiente tiene mucha relación. ¿Qué se siente este peligro? Porque al final es invisible, todos sabemos que existe, sin embargo no lo podemos ver. ¿Cómo lidias tú con esto? Mira, un pensamiento que me acompaña desde marzo, allí cuando empezamos a dar cobertura al COVID aquí en Centroamérica, era cuando salgo a un hospital, a un cementerio, con los brigadistas de salud que están haciendo pruebas de hisopado, toda mi alerta está enfocada en una cosa, ¿no? Voy, hago mi trabajo, regreso y hago lo posible por seguir todas las medidas de precaución que hemos aprendido. El problema es que cuando voy al mercado, a la tienda, a comprar alimentos, el riesgo es igual o más, y espero no bajar tanto la guardia porque es una zona en la que me siento tranquilo en una situación normal, ¿no? Entonces, el no saber en dónde está y que los riesgos sean similares en la asignación como en la vida diaria, pues me causa insomnio, ansiedad y todas esas cosas que ya de por sí los periodistas padecemos. En medio de esta situación que ya de por sí es difícil porque te pones en riesgo tu salud y la de tu familia, ¿cómo has hecho para, por ejemplo, sortear lo que son los cercos informativos y generar información que sea confiable? Bueno, tú lo sabes igual o mejor que yo. Pues he hecho mucho y he logrado poco. Esta modalidad también globalizada del control centralizado de la información, en el caso nuestro aquí en Guatemala, en el Ejecutivo, y para ser más específico en la Presidencia, pues nos deja con pocas vías para poder explorar y dónde ir a buscar información. Es complicado, es difícil. Lo están haciendo bien, nos están limitando el trabajo y nos queda seguir luchando, y algo hemos logrado. Yo admiro a todos los colegas que
a pesar de esas condiciones, están informando y encuentran información que no solo es importante, sino que es indispensable para las audiencias. Y con todos estos años que tienes de experiencia, Moisés, cubriendo la región prácticamente, ¿tú piensas que la población necesita un periodismo que sea más honesto? Yo no concibo el periodismo si no es honesto, que sería como el principio de la demanda de las audiencias. Si me pongo del lado de consumidor de información, yo te diría, yo quiero que sean honestos. Es lo mínimo que espero de los medios que consulto. Ahora, también me preocupa que esta situación limite la cantidad de voces, ¿no? Como un ejercicio personal, suelo escuchar las voces con las que a lo mejor no estoy de acuerdo o con las que totalmente no estoy de acuerdo, porque si escucho solo lo que va con la forma en la que pienso, pues creo que no me formo una idea muy completa. A la gente lo que más le conviene es escuchar la mayor diversidad de voces y crearse un criterio en base a todo, a esa diversidad, ¿no? El limitarlos, el hacer que no hayan fuentes de información precisas y honestas, es en detrimento de la sociedad. Pero esto implicaría también que para hacer periodismo honesto, los periodistas necesitan garantías para su seguridad, ¿no? Creo que no es un secreto, hacer periodismo en Centroamérica es complicado, es peligroso. A los riesgos de salud que el COVID-19 implica, hay que sumar los riesgos que siempre están, los riesgos que corremos los periodistas y garantizar tanto la seguridad física, la seguridad legal para hacer nuestro trabajo es fundamental. Es decir, esperamos, así como nosotros, la audiencia nos debe exigir un periodismo, como tú decías, honesto, nosotros tenemos que exigir de las autoridades del Estado que garantice el marco jurídico en el cual nosotros hacemos nuestro trabajo. Es fundamental. Ahora, en el caso personal, estoy más que segura que te ha tocado hacer una inversión en tu seguridad. ¿Tú piensas que los periodistas actualmente tienen los recursos para hacer este tipo de inversiones y garantizar su seguridad? Sí, me ha tocado hacer una inversión y es una inversión que va en varias vías. Económica, para tener todos los equipos. Yo me considero afortunado porque trabajo en una empresa en la que me ha dado todo lo que necesito para garantizar mi seguridad, todo lo que sea posible tener, lo tengo, pero también invierto mucho en la logística. A tu anterior pregunta respecto a ir a una zona de conflicto, pues ahora para ir a hacer las coberturas de COVID, veo qué espacios son, cuánto tiempo necesito estar allí, cómo voy a llegar, cómo voy a salir. Ahora que tenemos, por ejemplo, limitaciones de circulación con nuestros vehículos, pues qué días sí tengo permiso y qué días no. Tener a la mano siempre los acuerdos gubernativos que garantizan que pueda hacer mi trabajo. Y también un esfuerzo en tiempo, una inversión en tiempo, en salir antes de lo que antes salía, tomar más tiempo para planificar y tiempo al terminar la asignación, de llegar a mi casa, desinfectarme, desinfectar los equipos con los que trabajo y hacer lo que ya siempre hacía. Entonces sí, la inversión es amplia en todos los, tienen los recursos de equipos y algunos también veo que no hacen esa inversión de planificar mejor cada salida. Actualmente, después de conocer esta situación y lo que ha representado para ti hacer todo esto, ¿cómo valoras tú el aporte que el programa Riesgo Cruzado te ha brindado durante esta pandemia? ¿Cómo has aplicado tú todo esto? Esencial. Mira, el programa de Riesgo Cruzado dio herramientas importantes, casi que prescindibles para cuidarnos en situaciones hostiles. Todo lo que aprendimos nos sirvió mucho y la información que desde antes de la llegada del COVID-19 a Centroamérica nos empezaron a dar respecto a la calidad, respecto a los usos de las máscaras, respecto a la interpretación de cifras, de datos, fuentes de información, ha sido muy importante.
en Centroamérica creo que nos cuesta mucho acceder a información de calidad en un lenguaje que todos nosotros entendamos, en el tiempo que lo necesitamos, y Riesgo Cruzado nos los está brindando. Pero no obstante, esta pandemia también ha sido un problema económico en el sector de los medios, pues algunos enfrentan cierre de fuentes de trabajo. ¿Cómo piensas que esto podría afectar a la población? Porque el cerrar un medio prácticamente es limitar el acceso a la información a las personas. Para separar en dos partes mi respuesta. La primera, respecto a la situación de la industria editorial, de la industria de las noticias. Ya venimos de varios años de navegar en contra de la corriente respecto a la situación económica de los medios, de los creadores de contenidos, porque es muy difícil sostenerse. No es un secreto que la pauta publicitaria se diversifica en más outlet o altavoces que hace 15 años existían, ¿no? Y no solo peleamos esa porción de la inversión de publicidad, sino también en la atención de la audiencia. Entonces, si ya veníamos en una situación complicada, la propia situación de COVID, que afecta a toda la actividad económica en el mundo, no solo vino ahí sí que a hundirnos más, ¿no? Es preocupante, es difícil, pues tal vez no lo verbalizo mucho, pero nos pone mucho en qué pensar a quienes vivimos y obtenemos los ingresos para nuestras familias en esta industria que está pasando un momento complicado en todo el mundo, ¿no? No hay esquina del planeta en donde no escuchemos que la situación es complicada para los medios. ¿Cuál crees que es el papel del periodismo y en específico de los hombres y mujeres para mostrar esta problemática? Porque no es lo mismo decir es un problema mundial que decir también es un problema local. Fundamental, el esfuerzo de los colegas, de todos los periodistas, es fundamental para que la sociedad tenga información. Creo que es un problema generalizado en la región, al menos, que es la que más conozco. Te pongo un ejemplo sencillo. El acceso a las cifras oficiales respecto a la cantidad de personas contagiadas y las víctimas de COVID-19. Solo el esfuerzo y la terquedad que tenemos los reporteros, los periodistas, ha hecho que la información fluya un poco más, tal vez no al ritmo que quisiéramos, pero el esfuerzo de todo el gremio hace que la información se dé a conocer, el estar en los hospitales, ir a los cementerios, hablar con los médicos. Siempre ese esfuerzo redunda en información de calidad para la audiencia. Claro. ¿Cuál crees tú que va a ser el futuro de la libertad de expresión en Guatemala si no se reactiva la industria periodística? Porque el fenómeno que se ha visto es que los medios que hay se están cerrando, se están encogiendo, despiden personal. ¿Cómo crees que podría ser el futuro de la libertad de expresión si se nos cierran las puertas? Bueno, ya como te decía un poco antes en esta entrevista, menores periodistas en la calle haciendo periodismo hace que la cantidad de insumos que tengamos sean menos. Y eso quiere decir que a falta de diversidad de fuentes, poniéndome en los zapatos de audiencia, de noticias, porque los medios no tienen periodistas en los lugares, hace que mi visión de la realidad se reduzca. Tal vez no necesariamente sea un problema o no exactamente un problema de libertad de expresión, pero sí de acceso a la información, ¿no? Entonces, a menor cantidad de voces, a menor diversidad de voces, menos insumos para crearte un criterio de lo que está pasando. Claro. ¿Cuál crees tú que podría ser
prácticamente la obligación de quienes todavía tienen la oportunidad de ejercer este periodismo y pues no haber quedado afuera, ¿verdad? En estos actuales recortes de personal que han habido, cómo los que todavía estamos adentro podemos defender esta trinchera y ayudar. Mira, el oficio del periodismo, del fotoperiodismo, yo creo que el mejor aporte que podemos hacer es esforzarnos para estar a la altura de los acontecimientos. Es decir, que el esfuerzo que hagamos se transforme en información de calidad, en la medida en que lo que tenemos que hacer siempre, no solo en COVID-19, sino en general, lo hagamos mejor, estaremos haciendo lo que para mí nos corresponde, que es informar. ¿Has visto esas fotos de la pandemia del siglo pasado, de 1918, de la fiebre española? Y de no ser por artículos que quedaron impresos, por periodistas que estuvieron allí, fotógrafos que con las limitaciones de la época dejaron un registro, hoy, 100 años después, no tendríamos memoria de cómo, ¿no?, de lo bueno y lo malo que sucedió en esa época. Creo que es lo que nos toca a nosotros, ¿no?, esforzarnos y hacer lo que tenemos que hacer siempre, que es contar historias y generar información de calidad. Sabemos muy bien, Moisés, que tú eres uno de los impulsores del fotoperiodismo. ¿Piensas tú que este año cobrará más vigencia un espacio como estos? Imagínate, te lo planteo así. Esfoto tiene 15 años. En 15 años hay un recuento privilegiado de lo que pasó en Centroamérica, pasando por desastres naturales, el fenómeno de la migración, el narcotráfico, la violencia y demás temas que es lo que sucede aquí. Tú imagínate lo importante que será Esfoto 2020, que deje registro de una situación que en 100 años no habíamos tenido oportunidad de ver, de observar. En 100 años tenemos otra pandemia y Esfoto está aquí para hacer una recopilación de las mejores imágenes que podamos hacer los fotoperiodistas y dejar testimonio para no sé cuándo más, ¿no? Pero el hecho de que sea un tópico, un tema nuevo que no existe en 15 años de registro, creo que en sí mismo es la respuesta a que cuán importante va a ser el Esfoto de este año. Ok, muchísimas gracias, Moisés.